esperanza está en Dios hasta el final. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Amén. Si trajeron Biblia, gloria a Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Amén. Me gustaría que leyéramos juntos este último versículo 6, pero que lo hiciéramos en primera persona. Tal vez si me ayudas a proyectarlo de nuevo y leámoslo juntos en primera persona. Diga, esto es para mí motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora he tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor nos está contando de la dignidad y de la posición que Dios el Padre nos ha dado por colocar nuestra fe en Jesucristo, su Hijo. Aquí dice la Biblia que nosotros hemos sido renacidos, que tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, que Dios nos guarda y que todo eso en conjunto produce mucho gozo, produce mucha alegría y produce mucha paz. ¿Usted puede decir amén a eso? Porque eso es lo que Dios nos ha dado, eso es lo que Dios ha dicho que tenemos. Y solo necesitamos creerlo, empoderarnos de ello y empezar a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero a veces cuando nosotros la encontramos especificada o dicha puntualmente a través de ordenanzas y de mandamientos, nosotros decimos amén a esos mandamientos, pero en el fondo sentimos que no alcanzamos, que no damos para tanto, que somos imperfectos y que bueno, eso que está diciendo él es muy difícil de cumplir. Cada vez que nosotros escuchamos de perdonar al que nos ofende, de amar a nuestro enemigo, de estar siempre gozosos, de morir a lo terrenal, nosotros siempre hemos dicho amén porque es la palabra del Señor, pero muchas veces en lo profundo de nuestro corazón y muchas veces lo hemos expresado con nuestros labios, es que es muy difícil. Decimos amén, pero decimos, no, pero es que eso es muy difícil. La Biblia dice a los santos, a los escogidos, decimos amén, pero tal vez por una conciencia de culpa que no debe haber si estoy en Cristo Jesús, decimos, bueno, yo no creo que sea para mí porque pues yo estoy lejos de ser santo. Y bueno, escogido, si yo ayer tuve un mal pensamiento, si di un portazo, si dije una palabra, y entonces olvidamos todo el contexto de lo que Dios nos ha dado como sus hijos. Nos ha dado una identidad en Cristo Jesús. Dice el Señor que somos justificados por medio de la fe. Dice el Señor que no hay condenación para nosotros. Dice que podemos acercarnos a Él con la certeza que nos da la fe, con corazón sincero y sin sentimientos de culpa. Pero a veces nosotros lidiamos mucho con eso y vemos entonces en las ordenanzas del Señor, en los parámetros de vida que Él nos da, como algo muy difícil de alcanzar. Y entonces después de decir amén a sus mandamientos, decimos, pero es que es difícil. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas que cuando escuchan dicen amén y enseguida, pero muy enseguida dicen, pues que es duro. Que hay que perdonar y olvidar. Amén. Uy, pero es que eso es difícil. Que ame al que lo persigue, que ore por el que lo ultraja. Amén. Ay, pero es que eso no es tan fácil, pastor. Y entonces tendríamos que leer lo que la Biblia dice y es lo que el Señor nos ha traído hoy
para que escuchemos y para que empecemos a practicar. Si usted pasa las hojas de su Biblia un poquito adelante, estamos en Primera de Pedro. Luego viene las cartas de Juan, y en Primera de Juan, en el capítulo 5, quisiera que leamos juntos el versículo 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y dice la palabra así: cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Ayúdeme a leer la última frase, léala conmigo, diga: y estos no son difíciles de cumplir. Entonces hoy podemos decirle juntos al Señor el título de este mensaje, para que usted y yo se lo digamos al Señor. Vamos, dígaselo al Señor, ahí está el título. Dígale al Señor: Señor, tus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y entonces entendemos que cada vez que expresamos que es difícil de cumplir los mandamientos de Dios, le estamos llevando la contraria a Dios. Tremendo, ¿no? Ahora, Dios no quiere que salgamos de este lugar con un sentimiento de culpa. Tal vez Dios sí nos confronta, pero siempre que Dios nos confronta nos va a levantar y nos va a dejar en un mejor nivel. Dios me confronta, pero para motivarme, porque no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. El discurso de Dios puede ser confrontador, pero es un mensaje de amor, es un mensaje de poder y es un mensaje transformador. Y hoy tú y yo podemos recibir esa palabra sabiendo estas cosas. Amén. Entonces el propósito de este compartir, si quiere leerlo conmigo en su volante, dice: entender que las responsabilidades que Dios nos encomienda a través de sus mandamientos no son difíciles de cumplir cuando nos identificamos con la posición y dignidad que nuestra fe en Jesucristo nos otorgan. Si yo tengo identidad en Cristo Jesús, si yo tengo seguridad de saberme hijo de Dios, si yo sé que el templo del Espíritu Santo soy yo, si yo sé que en el nombre de Jesús puedo hacer las cosas que en ningún otro nombre podría hacer, entonces yo tengo identidad en Cristo Jesús. Y cuando me identifico con Cristo, entonces los mandamientos de Dios son fáciles de cumplir. Amén. Eso cambia un poquito nuestra mentalidad. Uno de los pilares del Evangelio es cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros empezamos a recibir bendiciones grandes y empezamos a movernos en dimensiones antes no conocidas por nosotros cuando renovamos el espíritu de nuestra mente. Porque cada vez que nosotros a los mandamientos de Dios le decimos amén, pero inmediatamente pensamos o decimos que es muy difícil, nuestra mente no ha sido renovada. Pero cuando decimos amén, si Dios lo dice, es cierto. Si Dios dice que puedo, yo puedo. Porque el Señor nunca va a demandar de mí el hacer algo para lo cual no me haya capacitado. Él ha hecho cosas por nosotros. Nos ha dado posición y dignidad desde aquel día que nacimos de nuevo. En esa posición y en esa dignidad Él demanda de nosotros cosas, pero todas las podemos hacer en el nombre de Jesús. Porque para el que cree, todo es posible. Es una manera diferente de ver entonces los mandamientos de Dios. Vamos a mirar tan solamente 4 de ellos, que están de una manera puntual en la palabra del Señor como una ordenanza, como un mandamiento, como un parámetro que Dios nos da, y Él está esperando que nos movamos bajo ese parámetro todo el tiempo. El primero de ellos, como dice en el volante, es: alégrense siempre en el Señor. Me gustaría que usted lo repita. Diga: alégrense siempre en el Señor. Ahora dígale al que tiene a su lado: alégrate siempre en el Señor. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 4. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, verso 4: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuándo debo estar alegre en el Señor? No sé por qué le da temor decirlo. Diga siempre. Más adelante el Espíritu Santo vuelve a iluminar y a dirigir al apóstol Pablo, y cuando le escribe a la iglesia que está en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 16, le dice, porque no le dice solo a la iglesia que está en Filipos, le dice a la iglesia que está en Tesalónica y le dice a la iglesia Mi Esperanza hoy.
Primera de Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres. ¿Cuándo debo estar alegre según Dios? Entonces uno dice amén y después piensa, pero es que no es tan fácil. Porque cuando uno está enfermo, entonces hay que estar alegre. ¿Qué cree usted? Dios dice que sí. Y cuando es 30 y solo tengo para el bus y de pronto no me pagan ese día, ¿está dentro de ese parámetro de Dios? Y cuando me echa la novia, y cuando peleo con el esposo, y cuando el jefe es injusto, y cuando me roban, cuando me persiguen, diga siempre. Es el mandato de Dios. Y sus mandamientos no son difíciles. Necesitamos no solamente decirle al vecino, alégrate siempre en el Señor, sino necesitamos decirnos a nosotros mismos. No sé si usted recuerda al salmista, hoy abrimos el culto con el Salmo 103. El salmista le ordena a su alma, o sea, se dice a sí mismo. Le ordena a su alma, le dice, bendiga a Dios. No se le olvide todo lo que Dios ha hecho por usted. Y le dice a todo su ser, o sea, a su espíritu, a su alma y a su cuerpo, que bendigan el nombre de Dios y que sean agradecidos. Necesitamos nosotros darnos órdenes a nosotros mismos. Necesitamos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo ordenarle a nuestra alma que bendiga a Dios y que no se olvide de sus beneficios. Pero necesitamos también ordenarle a nuestra alma que esté siempre alegre. Ahora, no es un gozo del nivel del alma. El gozo del nivel del alma depende de las emociones. Es un gozo del nivel del espíritu. Es el gozo del Señor el que nos fortalece. El gozo en el nivel del alma es el que abre la ventana y dice, hoy es viernes. Ese es el gozo del alma. Ese es el gozo del alma. El gozo del alma es cuando le dan la palmada en la espalda y reconocimiento y entonces tiene gozo. Pero el gozo del cual estamos hablando es el gozo del Espíritu Santo. Por la presencia de Dios en mí, por su Espíritu, yo debo vivir siempre gozoso. Ahora, necesito afirmar mi fe, mi identidad en Cristo, por las cosas que la Biblia dice que yo tengo y que yo soy, para entonces vivir gozoso. Para que mi gozo no sea un gozo del alma y no dependa ni del saldo en el banco, ni del día de la semana, ni del clima, ni de ese tipo de cosas, sino que sea por la presencia de Dios. Si Dios está conmigo, no hay quien pueda estar contra mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo el gozo que Dios me da. Recuerda Nehemías. Nehemías estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén, pero había persecución, había opresión, no era fácil, no habían suficientes recursos, no habían suficientes alimentos y la gente en la dimensión del alma vivía como muy fluctuante. Vivía con sentimientos de culpa, vivía con temor, vivía pensando, ¿será que esta es la voluntad de Dios? ¿Será que sí vamos a poder? Como muchas veces nosotros pensamos. Así estaban los del pueblo de Dios cuando estaban reconstruyendo las murallas. Pero Nehemías les dice, alégrense y gócense porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué produce gozo? Lo acabamos de leer y tal vez sea conveniente repasarlo en este momento. Lo acabamos de leer en Primera de Pedro, en el capítulo 1, pero si usted me ayuda a leer, hay algunas verdades allí de nuestra posición y nuestra dignidad en Cristo. Dice en el verso 3, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Aleluya. Es que nosotros renacimos. Hay mucha gente que vive pensando si yo pudiera comenzar de nuevo. Si yo tuviera una nueva oportunidad, si yo pudiera dejar atrás mi pasado, yo emprendería nuevas acciones, yo viviría de manera diferente, yo no cometería los mismos errores, pero no tengo una nueva oportunidad. Pues la Biblia en Cristo me muestra que cuando llego a los pies del Señor y creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, nací de nuevo, de cero. Y las cosas del pasado, en el pasado quedan porque Dios me dice, he hecho de ti una nueva creación y de aquí en adelante te voy a llevar en dimensiones nuevas que tú no has conocido, que no has experimentado. Eso produce un gozo inefable.
Eso produce el gozo del Espíritu en nosotros. Es que soy nacido de nuevo. Es que soy una nueva criatura. Es que es una nueva vida. Es que es una vida abundante. Es que ahora soy bendición. Es que ahora soy luz. Es que ahora estoy en la verdad. Nací de nuevo y ahora soy hijo de Dios. En ese nuevo nacimiento, ¿quién no se goza, mi amado? Que se le note ese gozo, por favor. Denle un aplauso al Señor. Eso produce gozo. Enseguida dice, seguimos en el verso 3, dice, para que tengamos una esperanza viva. ¿Cuántos tienen una esperanza viva? Yo tengo una esperanza viva. Mi esperanza es Jesucristo el Señor y Él vive y reina para siempre. Esa es mi esperanza. Mi esperanza no está en otras cosas o en otras personas o en otras doctrinas. Hay quienes tienen la esperanza en el día de la quincena y hasta ahí llega su esperanza. Le pagaron el 15, el 16 ya no tiene plata, entonces su esperanza está en el 30. ¿Y qué 14 días más largos? Pero hay otros que tienen su esperanza en la mata de sábila, en la herradura, en la pata de conejo, en la imagen del uno o en la imagen del otro. En discursos humanos que suenan bonito ponen su esperanza. Yo por años tuve la oportunidad de escuchar discursos humanos. Obviamente no creía en el Señor. Pero cada vez que escuchaba esos discursos salía que me comía el mundo y a los 2 días estaban las mismas. Esa no era una esperanza viva. Era una esperanza que parecía que por ahí sí era. Yo volvía de cada curso, de cada seminario, de cada taller, porque trabajé con una multinacional que nos dio mucho de eso. Y obviamente hay cosas buenas allí, pero sin Dios no pasa nada. Pero yo salía de esos cursos, yo llegaba a mi casa y le decía a mi esposa, ahora sí, yo ya sé cómo es, yo ya sé por dónde es. Y al tercer día estaban las mismas. Y entonces tocaba esperar el otro curso. El otro seminario, nos llevaban a hoteles bonitos, a clubes campestres, y allí uno volvía a tomar fuerzas y a tener esperanza, pero era un ciclo de esperanza y desesperanza. Como ocurre cuando no creo en Dios. Pero cuando mi esperanza es Cristo, mi gozo es completo. Yo puedo estar siempre feliz, porque no importa ninguna circunstancia. No soy víctima de mis emociones, no fluctúo según mis emociones, sino que me mantengo en un gozo permanente, porque Jesucristo es mi Señor, porque yo nací de nuevo y porque tengo mi esperanza puesta en Él, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Y en el verso 4 me dice, y recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, y tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¡Wow! Soy coheredero con Cristo Jesús. Voy a ser igual a Él. Le voy a ver tal cual es. Voy a ser transformado y voy a permanecer con Él eternamente y para siempre. Y eso produce un gozo que nadie me lo puede quitar. Hay una herencia. Es incorruptible, es inmarcesible, es incontaminable, lo que usted quiera. Aquí dice la palabra, 3 palabras preciosas: incontaminada. Nada la puede contaminar, nada la puede marchitar, nada la puede destruir. Es mi herencia, porque sé hoy que Dios me hizo para la eternidad. Y entiendo hoy que si no hubiera aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, mi eternidad hubiera sido muerte eterna. Porque eso dice la Biblia. Pero ahora que Jesucristo es mi Señor, mi eternidad es vida eterna. Esa es mi herencia. Me está esperando. Así es que si hoy me duele por aquí o me duele por allá, no hay problema. Eso no me quita el gozo. Diga amén. Eso no me quita el gozo. Aleluya. Y continúa diciendo en el verso 5: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Yo no sé si usted sabía que Dios nos protege. El salmista escribe: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
Si habito bajo la sombra de Dios, allí estoy seguro. La Biblia dice que bajo sus alas estoy seguro. La Biblia dice que Él no permitirá que yo caiga y que si caigo, Él me va a levantar. La Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. La Biblia dice que si por un camino vienen contra mí, por 5 huirán delante de mí, porque cuento con la protección de mi Padre Celestial. Dios conmigo, Dios me respalda, Dios me defiende, Dios cuida de mí, soy oveja de su redil y Él es mi buen pastor. Así que ¿cómo no voy a estar gozoso? Y podríamos pasar acá horas y horas. Solo estoy mencionando 4 cosas que menciona la primera carta de Pedro. El que soy nacido de nuevo, el que tengo una esperanza viva, el que tengo una herencia indestructible y el que soy un protegido de Dios. No necesito guardaespaldas en esta tierra porque Él y sus ángeles me guardan y me defienden. ¿Es motivo suficiente de gozo, mi amado? Mi amada, es motivo suficiente de gozo. Mi gozo es permanente. Diga siempre, haga así, siempre. No voy a fluctuar. Siempre estaré gozoso por la presencia de Dios en mi vida. Dele ese aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Amén. Entonces su mandamiento de estar alegre siempre no es difícil. Cuando tengo identidad como hijo de Dios, identidad en Cristo, no es difícil. Que se le note ese gozo, que se le note ese gozo, que no lo lleve solo por dentro, que lo pueda exteriorizar, porque estamos llamados a vivir en ese gozo. Amén. Luego dice que hay otro mandamiento al cual nosotros hemos dicho amén, pero también hemos contemplado o dicho que no es fácil. Y es el discurso de Dios a lo largo y ancho de su palabra. Ámense unos a otros. Y hemos dicho amén. Pero cuando llegamos a esa parte donde dice ame a sus enemigos, decimos amén y ahí mismo pensamos y decimos, pero es que eso no es fácil. Es que me quitó, es que me dijo, es que habló, es que no es justo, ¿cómo así? Entonces decimos, pues sí es mandato de Dios, pero no es fácil. Entonces le estamos contradiciendo a Dios porque hemos leído, y tal vez nunca lo vamos a olvidar después de hoy, que Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 3, dice que sus mandamientos no son difíciles. ¿Por qué no son difíciles? Porque Él está en mí. Porque es obrando en su poder, obrando en su nombre, no en mis propias fuerzas. Lo que es imposible para mí es posible para Dios, pero yo hago lo imposible que puede hacer Dios porque soy su hijo. Él no va a pedirme que yo haga algo que no puedo. No sería justo. Si Dios demandara de mí algo que Él sabe que no puedo hacer, ¿usted cree que sería justo? No sería justo. Sería un Dios injusto. Pero Él me capacitó. Él me hizo apto. Él puso en mí su potencial. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios fue derramado sobre mi corazón. Aleluya. Por su Espíritu Santo, ahí está. Dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro... Yo quiero que usted levante su mano, por favor, levante su mano y declare eso. Diga, porque Dios ha derramado su amor en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha dado. Yo puedo amar como Él ama. Yo puedo amar sin condición. Yo puedo amar sin esperar nada a cambio. Yo puedo amar olvidándolo todo y perdonándolo todo porque esa es su máxima demanda. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. La Biblia dice que sería mentiroso. Porque si digo amar a Dios a quien no veo y no amo a mi prójimo a quien sí veo, estoy siendo mentiroso. Pero el potencial de Dios está en mí. Yo puedo amar así como Dios me amó a mí. Ese es el máximo discurso de Dios, el amor. Esa es la naturaleza de Dios. Dice la Biblia en Primera de Juan, si usted quiere pasar unas hojas de su Biblia, Primera de Juan en el capítulo 4, en el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿yo qué soy? Aunque le cueste trabajo. Necesitamos esa identidad para que los mandamientos de Dios no nos sean difíciles. Si Dios es amor y yo soy su hijo, yo soy amor. Por eso es importante
generar eso a nuestro alrededor, en nuestras áreas de influencia. ¿Qué dicen de nosotros? Recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos, oiga, ¿qué dicen de mí allá afuera? Porque es importante. Es importante porque si yo creo algo diferente a lo que dicen de mí, algo está pasando. Algo está pasando. No es como el cuento de antaño. Los de mi generación recordamos que decíamos algo así como al bagazo poco caso. Eso quería decir, lo que digan de mí me tiene sin cuidado. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, así soy, el que no le guste, pues que mire a ver qué hace. Los chicos y las chicas de hoy dicen, me resbala. Y hay que tener cuidado. Porque si están diciendo algo de mí, hay que revisar si eso es cierto. Si no es cierto, delante de Dios, continuamos. Pero tal vez haya algo de cierto. Porque lo dice uno, lo dice dos, lo dicen tres. Y yo no puedo pensar que todos están equivocados menos yo. ¿Qué tienen que decir de mí? ¿Que soy un amor? ¿Ha escuchado esa expresión? A mí me la dijo hace poquito una persona que conozco en Cali. Y en el equipo de trabajo en el que me muevo hay una persona muy especial, creyente en el Señor Jesucristo. Y esta persona de Cali tuvo una necesidad fuera de horario, fin de semana, pero era su necesidad, estaba urgida, estaba en un evento. Y llamó a esta persona y esta persona le contestó, la auxilió, le dio indicaciones. Y entonces el lunes me llamó la persona de Cali, me dijo, oye, esa chica que está en tu equipo de trabajo es un amor. Y yo dije, amén, es una hija de Dios. Tú eres un amor porque eres hijo de Dios. Dígale al que tiene a su lado, tú eres un amor. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, que se nos note que somos hijos de Dios. Amén. Luego hay otro mandamiento. Ayúdeme, devolvámonos a Primera de Pedro, al capítulo 1, que es nuestro texto hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Amén. Ser santo es como difícil. Ser santo. Dice ahí, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Claro, si Dios es santo y yo soy su hijo, ¿yo qué vengo siendo? Vamos, diga santo. Imperfecto, pero santo. Santificado por el nombre de Jesús, santificado por la sangre de Jesús, santificado por el Espíritu Santo. La obra de Dios se está llevando a cabo en cada uno de nosotros por su Espíritu. Nos está santificando, nos está purificando, está formando el carácter de Cristo cada vez más en nosotros. Cada vez somos menos como éramos y cada vez somos más como Él es. Miro hacia adelante y digo, mi Jesús, varón perfecto, qué estatura, qué plenitud, me falta. Pero miro atrás, yo no sé usted cuántos, yo 23 años. Y digo, en estos 23 años, ¿cómo me has cambiado, Señor? Me falta para ser como mi Jesús. Pero no soy ni la sombra para la gloria de Dios. De lo que era, de lo que hacía, de lo que hablaba, de lo que creía, de lo que pensaba, de lo que me motivaba, de cómo percibía el mundo, de cómo percibía las relaciones. No, me falta para ser como Jesús, por supuesto, pero ¿cómo he cambiado? Filipenses capítulo 1, verso 6 dice que lo que Dios empezó aquel día en nosotros será fiel en completarlo. Él está haciendo su obra en ti y en mí y será fiel en completar lo que él un día inició, porque a Él no le gustan las cosas inconclusas. Está haciendo su obra. Me llama santo, me llama santificado. Pero hay algo particular y es que yo tengo un protagonismo en esa transformación y en esa obra que Él está haciendo, y es mi obediencia. Verso 14, como hijos obedientes. Mírelo allí, por favor, como hijos obedientes.
No se amolden a los malos deseos que tenían antes. Y el versículo 22 muestra una verdad reveladora. Dice ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. Hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo. Pero yo no puedo estar de brazos cruzados. Yo no puedo pensar como muchos andan por allí diciendo que es obra y gracia del Espíritu Santo y yo no tengo nada que hacer ni tiene nada que ver conmigo y que todo lo hace Él. Eso no es cierto. Aquí dice verso 22, ahora que ustedes se han purificado obedeciendo a la verdad. ¿Cómo me santifico y cómo me purifico? Según ese versículo. Pero dígalo fuerte. Diga, o en obediencia, obedeciendo, haciéndole caso al Señor. El profeta Samuel se lo dijo al rey Saúl. Le dijo, vale más la obediencia que los sacrificios. Vale más prestarle atención a Dios que estar pensando en ofrecerle sacrificios. Si Él ha dicho que yo puedo. Él no está demandando algo que yo no pueda. Yo puedo obedecerle en el poder de su espíritu. Necesito dejar esa vieja naturaleza atrás y en la nueva naturaleza que Dios me ha dado, en la cual me ha vivificado, en la cual me ha fortalecido, yo puedo obedecer a Dios. Y en la medida en que lo obedezco 1, 2, 3, 4, el carácter de Cristo se forma en mí. A través de la obediencia soy perfeccionado, soy santificado. ¿Quiénes lo pueden hacer? Vamos, diga, yo lo puedo hacer en el nombre de Jesús. Y luego dice, hagan morir todo lo terrenal. Devolvámonos un poquito en Colosenses. Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 5. Dice la palabra del Señor, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir la inmoralidad sexual, hagan morir la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia. Verso 8, hagan morir el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. Dejen de mentirse, hagan morir la mentira. Y mire el verso 11, en esta nueva naturaleza. Es posible en esta nueva naturaleza. La naturaleza de Dios que me ha sido dada. El potencial de Dios que me ha sido dado. Yo puedo en el nombre de Jesús hacer morir eso. Porque cuando vemos estas listas de Dios, decimos amén, pero enseguida decimos, es difícil la mentira. O sea, ni una, ni la piadosa, ni la blanca, no, ninguna. La mentira, no. La avaricia, la envidia, los celos, la ira, el orgullo, no. Ahora, ¿qué pasa con estas cosas? Nosotros vivimos un tiempo de transición entre el momento en que nos convertimos al Señor y en que partimos al cielo con Él. O sea, este tiempo. Es el tiempo para practicar nuestra fe. Es el tiempo para aportarle a nuestra santidad en obediencia, aportarle a la obra del Espíritu Santo con nuestra obediencia. Pero también es el tiempo de tomar nuestra cruz para crucificar estas cosas. Y dice la Biblia que tenemos que hacerlo todos los días. ¿Quién lo puede hacer? El que está en esta nueva naturaleza. Mire, volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Me habla de esa nueva naturaleza, verso 23. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo y no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hay una nueva naturaleza. En esa nueva naturaleza yo tengo que enfrentar mi vieja naturaleza. Y la manera en que debo hacerlo, además de obedecerle a Dios y a sus mandamientos, que no me son difíciles, es crucificando lo que me impide tener comunión con Dios. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesús lo expresó de la siguiente manera. Ayúdeme a leer Lucas capítulo 9, verso 23. Dice la palabra del Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y que lleve su cruz cada día y me siga. Con el discurso de la cruz hemos tenido problemas históricos. No hemos entendido la cruz de Cristo
Cristo muchas veces. La Biblia enseña que el sacrificio que ofreció Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fue completo. Ya no hay más sacrificio para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Por eso es que solo en Cristo Jesús hay salvación. Porque Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendición. Porque Él en la cruz del Calvario recibió todo lo que merecíamos nosotros. Todo nuestro castigo, toda nuestra condenación la llevó Él. Toda nuestra enfermedad la llevó Él. Para que en Él seamos bendición. La Biblia dice en 2 Corintios en el capítulo 5 que en Cristo Jesús ahora somos justicia de Dios. Esa es la cruz de Cristo. La que no se necesita más. Ese sacrificio para satisfacer la justicia de Dios ya se llevó a cabo y es suficiente. Pero esta es otra cruz, no es la cruz de Cristo. Es mi cruz. Pero cuando hablamos de nuestra cruz, muchas personas han pensado que su cruz es el jefe que oprime, el esposo que maltrata, el hijo que irrespeta, y se someten a eso y dicen, la Biblia dice que tome mi propia cruz, esta fue la cruz que me tocó cargar, casi que venga, pégueme, escúpame, sí, pisotéeme, porque es que a mí me tocó ya. No, esa no es la cruz. La cruz es la cruz de Lucas 9:23 y Mateo 16:24, donde yo cada día necesito, porque yo tengo mi lista. Y ojalá todos tuviéramos nuestra lista. Hay cosas de esta lista que yo digo, chulito, Señor, de eso se murió desde aquel día. Pero hay otra en el que en este tiempo de transición entre mi conversión a Cristo y mi ascensión al cielo con Él, transformado y glorificado como Él, en este tiempo tengo que enfrentar y luchar. Y cada uno tiene su lista. Hay cosas con las que no tengo que lidiar. Así opera Dios. Desde el día en que yo me convertí a Cristo no tengo problemas con el lenguaje. Desde el día que me convertí a Cristo no tengo problemas con el licor, y yo ingería licor y decía las palabras que dice todo el mundo que no tiene a Dios. Pero desde aquel día eso fue quitado y yo le digo, gracias Señor. Y yo recién me convertí al Señor, duré años diciéndole que así como no ha tenido problemas con esto, le decía, Señor, y con esto, y con esto, y con esto, y con esto, Señor, haz tu obra así. Y el Señor me mostró a través de su palabra lo que hoy nos muestra, que yo tengo que tomar mi cruz cada día. Y eso forma el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuál es su lista? Las listas de Dios son largas. Habla de la envidia, de los celos, de la contienda. Habla del orgullo, habla de la ira. Habla de la amargura. Habla de muchas cosas. De la inmoralidad sexual. De los pensamientos pecaminosos. Bueno, yo necesito cada día, dice la Biblia, cada día, mi cruz, por la que soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí, dice Gálatas 6:14. Esa, mi cruz, necesito tomarla. Digo, celos, los crucifico en el nombre de Jesús. Muero a los celos en el nombre de Jesús. Renuncio a los celos en el nombre de Jesús. Echo los celos fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Hasta el día en que usted diga, chulito. Pero después quedará la ira, el enojo, la gritería, la amargura. Pero necesito tomar mi cruz cada día. No es un sacrificio para lograr el favor de Dios, como enseña la religión, no. Es un sacrificio, dice Romanos capítulo 12, vivo, agradable y perfecto, en donde yo hago lo que me corresponde para que los mandamientos de Dios me sean fáciles. Yo me levanto y digo, muerto al pecado y vivo para Dios. Muerto al pecado y vivo para Dios. Y aterrizamos para terminar ahí. Ese versículo es Romanos capítulo 6, verso 11. El libro de Romanos en el capítulo 6, los versos 1 al 14 al 15, habla del bautismo en agua y del significado y del alcance que hay en él. Y para mí hay un gran gozo en mi corazón de ver aquí a mis hermanos en primera fila, sabiendo que en obediencia van a bajar a las aguas y cuando sean sumergidos se van a identificar con la muerte de Jesús.
pero cuando sean levantados de las aguas se van a identificar con su resurrección y van a poder empezar a vivir una vida nueva, una vida creciente, una vida de bendición, y van a poder meterse en este discurso que hoy Dios nos da a nosotros como iglesia y decir: los mandamientos de Dios no me son difíciles si yo tengo identidad en Cristo. Voy a pedirles que se coloquen sobre sus pies, por favor. Y vamos juntos a darle gracias a Dios. Vamos a proponer hoy en nuestro corazón no llevarle más la contraria a Dios. Amén. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Eso es identidad. En medio de mi imperfección y mi vulnerabilidad, para su gloria yo soy su hijo. Para su gloria yo soy templo de su espíritu. Para su gloria, en el nombre de Jesús, puedo orar por los enfermos y estos van a sanar. Yo puedo amar a mis enemigos. Yo puedo orar por los que me persiguen. Yo puedo perdonar toda ofensa, así como Dios me perdonó a mí. Mi mente dice que es difícil, pero hoy en mi espíritu, por la identidad que tengo en Cristo, y allí en su corazón diga: sé que no es difícil. En mis emociones es imposible, pero en el poder del Espíritu Santo que me ha sido dado, yo puedo. Es en el poder del Espíritu de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí donde tú estás, conforme a lo que Dios te haya ministrado, empieza a hablar con el Señor. Tal vez tengamos todos que decirle: Señor, no quiero llevarte más la contraria. Tú has dicho que puedo y yo he dicho que es difícil. Pero hoy está cambiando mi manera de pensar, Señor. Y eso me llevará a cambiar mi manera de hablar y por supuesto a cambiar mi manera de actuar. Yo quiero ser dirigido por ti, Espíritu Santo. Yo quiero estar bajo tu influencia, bajo tu gobierno. Mi mente llena de orgullo me traerá ese pensamiento de que yo tengo la razón, de que yo soy mejor. Pero en mi espíritu, que ahora está unido a tu espíritu, sé que tienes razón, Señor, y te pido perdón. Yo quiero pedirte dos grandes cosas, Dios mío, en el nombre de Jesús: que me perdones y que me ayudes. Hoy espero, Señor, entrar en esa nueva dimensión de mi identidad con Cristo. Soy una que ha nacido de nuevo. Soy uno que ha recibido el perdón de sus pecados. Soy uno de quien se ha quitado la culpa y la condenación. Soy uno que tiene la mente de Cristo. Soy uno que tiene el nombre de Jesús para ir a ayudar a los enfermos, a los endemoniados, a los menospreciados. Soy uno que está lleno de ti para bendecir, para alumbrar. Soy uno que, habiendo sido consolado por ti, puede consolar en el nombre de Jesús. No quiero la indiferencia ni la indolencia en mi vida. Quiero ser tan sensible como mi Jesús. Quiero ver a las personas como las ve Él. Y tal como Él experimentó, sé que soy uno que puede tener compasión de los que están desesperados y angustiados. Soy un imitador de Jesús,
quien dijo que no había venido a condenar sino a salvar al mundo. Soy uno que no tiene ahora palabra de juicio y condenación para nadie. A nadie censuro, a nadie critico, a nadie descalifico. Los miro como mi Jesús y tengo compasión de ellos. Les voy a ayudar, les voy a consolar, les voy a alentar, les voy a llevar una palabra de sabiduría. Les voy a abrazar, les voy a estrechar en el nombre de Jesús. Les voy a contar que Dios les ama, que Dios tiene sus brazos abiertos para ellos también, que solo tienen que optar por el camino del arrepentimiento y el reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, para que Dios se acerque a ellos y les perdone y les limpie de toda maldad. ¿Quién sino yo para contarles? Si soy yo al que tú has escogido, si soy yo al que tú has enviado. En el nombre de Jesús renuncio a todo pensamiento limitante, incapacitante, a todo pensamiento de condenación. Cada vez que se evidencie mi debilidad, voy a recordar que tu poder se perfecciona en ella y que en el nombre de Jesús fuerte soy y me voy a levantar, porque soy un hijo de Dios, soy un seguidor de Cristo, soy un imitador de Él. Y te doy gracias porque ahora mi mente, la mente de Cristo que me fue dada, entiende que tus mandamientos no son difíciles, que tus mandamientos son más dulces que la miel a mi paladar, que tus mandamientos son luz a mi camino, que por tu palabra tú me vivificas, me levantas, me consuelas. Gracias, Dios mío. Gracias por mis hermanos, gracias por mi vida, gracias por lo que estás trayendo hoy a nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús el gobierno del Espíritu Santo y someto mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad, aún mi cuerpo, a su influencia. Espíritu Santo, enseñoréate de mí. Gobierna cada rincón de mi ser, Espíritu de Dios. Gobierna mis pensamientos. Gobierna mis emociones, Espíritu Santo. Las someto a ti. Gobierna mi capacidad de decidir, mi voluntad, que yo decida dirigido por ti, Espíritu de Dios. Aún mi cuerpo te lo entrego, lo coloco bajo tu gobierno, Espíritu Santo, bajo tu señorío. Porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos, dile a Dios, y aquí hay uno, aquí hay una, que va a ser tu voluntad. Antepongo tu voluntad a mi voluntad. Someto mi voluntad a tu voluntad. Y quiero ver tu gloria. Y sé que cuento contigo, Señor. Y voy a ser perfeccionado por mi obediencia. Y voy a crucificar cada día estas cosas que me han sido estorbo. Caminaré siempre en progreso, en aumento, en crecimiento, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre. Amén. Ya no vivo yo. Aleluya. Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu y ya no vivo yo. Vamos, dilo en el nombre de Cristo Jesús. vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria en gloria.